Hay momentos en la vida en los que un hombre puede caer tan profundo que ya ni siquiera recuerda cómo era sentirse entero. Hay instantes en los que el mundo se vuelve gris, donde cada amanecer es solo una repetición mecánica del anterior, donde los sueños se convierten en fantasmas que acechan en la oscuridad de la madrugada. Esta es la historia de un hombre que llegó a ese lugar. Un lugar donde muchos de ustedes, quizás, se han encontrado alguna vez. Y si estás aquí, si algo en este título te detuvo, es porque tú también has buscado un milagro. Tú también has sentido que la vida te debe algo más, algo que no puedes nombrar, pero que sabes que existe. Si quieres escuchar más historias que toquen tu alma y te recuerden quién realmente eres, suscríbete a este canal, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver todo lo que has vivido. Y la historia de este hombre, la historia de Martín, podría ser también la tuya. Martín tenía 42 años cuando se dio cuenta de que había dejado de vivir. No en el sentido literal, por supuesto. Su corazón seguía latiendo, sus pulmones seguían respirando, sus pies seguían llevándolo de la cama al trabajo y del trabajo a la cama. Pero algo dentro de él había muerto hacía tanto tiempo que ya ni siquiera podía recordar el momento exacto en que sucedió. Tal vez fue cuando perdió su empleo en la constructora donde había trabajado durante 15 años. Tal vez fue cuando su esposa, Laura, lo miró a los ojos una noche de invierno y le dijo que ya no podía más, que necesitaba espacio, que necesitaba tiempo, que necesitaba algo que él ya no podía darle. O tal vez fue mucho antes, en algún punto invisible de su juventud, cuando dejó de creer que la vida tenía algo especial reservado para él. Lo que Martín sabía con certeza era esto. Se había convertido en un fantasma dentro de su propia existencia. Cada mañana se levantaba con el peso de la inutilidad sobre sus hombros. Veía su reflejo en el espejo del baño y apenas reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Ese hombre tenía ojeras profundas, arrugas que no recordaba haber ganado, y una expresión vacía que parecía decir, ¿para qué? Esa pregunta se había convertido en el mantra silencioso de su vida. ¿Para qué levantarse? ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué creer que algo podía cambiar? Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar que había alquilado después de la separación. Las paredes eran blancas y desnudas, como si fueran el reflejo perfecto de lo que sentía por dentro. No había cuadros, no había plantas, no había nada que sugiriera que alguien realmente habitaba ese espacio. Era solo un lugar donde dormir, donde esperar que pasara el tiempo, donde existir sin realmente estar vivo. Trabajaba en empleos temporales, cualquier cosa que pudiera conseguir. Empacador en supermercados, repartidor de folletos, ayudante en mudanzas. Nada que le diera propósito. Nada que le hiciera sentir que importaba. Sus amigos, los pocos que quedaban, habían dejado de llamarlo. Al principio intentaron ayudarlo, ofrecerle consejos, invitarlo a salir, decirle que todo mejoraría. Pero Martín había construido un muro tan alto alrededor de su corazón que nadie podía atravesarlo. Eventualmente dejaron de intentarlo, y él no los culpaba. ¿Quién quiere estar cerca de alguien que ha dejado de luchar? ¿Quién quiere cargar con la pesadez de alguien que ya no cree en nada? Lo que nadie sabía, lo que Martín jamás le había contado a nadie, era que cada noche, antes de dormir, susurraba una plegaria al vacío. No era religioso. Había dejado de creer en Dios hacía años, después de que su padre muriera de cáncer mientras él rezaba desesperadamente por su recuperación. Pero aún así, en la oscuridad de su habitación, con la voz apenas audible, decía, «Dame un milagro, solo uno, solo algo que me haga sentir que vale la pena seguir aquí».
Era una súplica patética, lo sabía, pero era lo único que le quedaba. Esa pequeña esperanza irracional de que algo, lo que fuera, rompiera el ciclo interminable de su existencia gris. Los días se fundían unos con otros como la cera de una vela que se derrite lentamente. Enero se convirtió en febrero, febrero en marzo, marzo en un abril lluvioso que parecía no tener fin. Martín había dejado de contar los días, había dejado de esperar. Y justo cuando estaba a punto de rendirse por completo, cuando la idea de simplemente desaparecer comenzaba a sentirse no como una tragedia, sino como un alivio, algo sucedió, algo pequeño, algo insignificante para cualquier otra persona. Pero para Martín, fue el inicio de algo que no podía comprender todavía. Era un viernes por la tarde. Había terminado su turno en un almacén donde organizaba cajas por 8 horas diarias, un trabajo tan monótono que su mente vagaba constantemente hacia lugares oscuros. Caminaba de regreso a su apartamento bajo una llovizna persistente, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el pavimento mojado. Pasó junto a una pequeña librería de segunda mano que nunca había notado antes. La puerta estaba entreabierta y una luz cálida se derramaba hacia la calle gris. Algo lo hizo detenerse. No sabía qué, no era curioso, no era un amante de los libros, pero sus pies se detuvieron frente a esa puerta como si tuvieran voluntad propia. Entró. El lugar olía a papel viejo y a café recién hecho. Era pequeño, acogedor, lleno de estantes hasta el techo repletos de libros desordenados. Había una anciana detrás del mostrador, con lentes gruesos y una sonrisa amable que parecía conocer secretos que el mundo había olvidado. Martín caminó entre los pasillos, sin rumbo, sin buscar nada en particular, solo dejándose llevar. Y entonces lo vio. Un libro delgado, con una cubierta azul desgastada, colocado de forma extraña entre 2 tomos gruesos, como si alguien lo hubiera metido ahí apresuradamente. No tenía título en el lomo. Martín lo sacó por pura casualidad, por puro aburrimiento. Al abrirlo, encontró escritas a mano, en la primera página, estas palabras: «Lo que buscas no está en el cielo ni en las estrellas, está en los ojos de quien camina a tu lado sin que lo veas». Su corazón dio un vuelco extraño. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había escrito esas palabras? ¿Por qué sentía que estaban dirigidas a él? Hojeó el libro. Era una colección de reflexiones, pensamientos, historias breves sobre personas comunes que habían encontrado algo extraordinario en lo ordinario. No había autor, no había fecha de publicación. Era como si ese libro hubiera existido en un espacio entre mundos esperando que alguien lo encontrara. Martín no era supersticioso, no creía en señales, pero compró el libro. Pagó los $3 que la anciana le pidió y salió de la librería con él bajo el brazo, sintiendo algo que no había sentido en años: curiosidad. Esa noche, en lugar de hundirse en la cama y perderse en el sueño sin sueños que lo visitaba cada noche, Martín se sentó junto a la ventana de su apartamento y comenzó a leer. Las historias eran simples. Una mujer que encontró su propósito al cuidar plantas en su balcón. Un hombre que descubrió la alegría al escuchar realmente las risas de sus hijos. Un adolescente que sanó su corazón roto al escribir cartas que nunca envió. No eran historias espectaculares. No había milagros divinos ni apariciones celestiales. Pero cada historia tenía algo en común. Todas hablaban de personas que habían estado buscando algo grande, algo imposible, algo que les diera sentido, solo para darse cuenta de que lo que necesitaban siempre había estado ahí, en los detalles pequeños, en los momentos que habían ignorado, en las personas que habían dejado de ver.
Martín cerró el libro cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada. Algo había cambiado en su pecho. Era sutil, casi imperceptible, como el primer rayo de luz que anuncia el amanecer. No era esperanza todavía. Era más bien una pregunta. ¿Y si lo que estaba buscando no era un milagro caído del cielo? ¿Y si era algo que ya estaba en su vida, pero que había dejado de notar? La idea le parecía ridícula. Su vida estaba vacía. No había nada que ver, nada que descubrir. ¿O sí? Al día siguiente, Martín hizo algo que no había hecho en meses. Salió de su apartamento sin un destino específico. No tenía trabajo ese sábado. Normalmente habría pasado el día en la cama, viendo videos sin sentido en su teléfono hasta que la luz del día se apagara. Pero esta vez caminó. Caminó por el parque cercano, un lugar que había atravesado miles de veces sin realmente verlo. Y por primera vez se detuvo. Se sentó en una banca bajo un árbol viejo y observó. Vio a un padre enseñándole a su hija a andar en bicicleta. Vio la concentración en el rostro de la niña, el miedo, la alegría cuando logró avanzar unos metros sin caerse. Vio la sonrisa del padre, una sonrisa tan pura que parecía iluminar todo el parque. Vio a una pareja de ancianos caminando tomados de la mano, despacio, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Vio a un joven tocando guitarra bajo un árbol, completamente absorto en su música, sin importarle si alguien lo escuchaba o no. Martín se dio cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo mirando hacia adentro, hacia su propio dolor, que había olvidado que el mundo seguía sucediendo, que la vida seguía moviéndose, que había belleza, alegría, conexión, justo frente a sus ojos. No era que no existiera, era que él había dejado de verla. Ese pensamiento lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Cuánto había perdido por estar ciego? ¿Cuántos momentos habían pasado frente a él sin que los notara? Los días siguientes fueron diferentes. Martín comenzó a observar, no de forma forzada, sino con una curiosidad genuina que había estado dormida en él. En el supermercado donde trabajaba, notó a la cajera que siempre tenía una palabra amable para cada cliente, incluso cuando estaba cansada. La había visto cientos de veces, pero nunca realmente la había visto. Se llamaba Rosa. Tenía unos 50 años, 3 hijos, y cada día se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo. Un día, Martín le preguntó cómo lo hacía, cómo mantenía esa sonrisa. Rosa lo miró sorprendida, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Es simple, dijo. Si voy a estar aquí 8 horas de todos modos, prefiero hacer que valgan la pena. Cada persona que pasa por esta caja tiene su propia historia, sus propias batallas. Si puedo hacer que su día sea un poquito mejor, aunque sea con una sonrisa, entonces mi día también mejora. Martín se quedó pensando en esas palabras durante horas. Rosa no tenía una vida fácil. Trabajaba duro, tenía responsabilidades, enfrentaba sus propios desafíos. Pero había encontrado una forma de darle significado a su existencia a través de algo tan simple como una sonrisa sincera. Eso no era un milagro en el sentido tradicional, pero era algo poderoso. Era una elección, una forma de ver el mundo, una forma de crear luz incluso en la oscuridad. Comenzó a notar más cosas. En el autobús que tomaba cada mañana, había un hombre mayor que siempre le cedía su asiento a cualquiera que pareciera necesitarlo más que él. Había una mujer joven que alimentaba a los pájaros en el parque todas las tardes, con una paciencia y una ternura que parecían fuera de lugar en el mundo apresurado que los rodeaba. Había un chico adolescente que ayudaba a su vecina a subir las bolsas de compras, sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento.
Estos actos eran pequeños, insignificantes para la mayoría, pero Martín comenzó a ver un patrón. Todas estas personas habían encontrado una forma de conectarse con el mundo, de importar, de crear significado en lo cotidiano. No estaban esperando que cayera un milagro del cielo. Estaban creando sus propios milagros, momento a momento, elección a elección. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta de algo inquietante. Él había estado tan concentrado en su propio dolor que había dejado de ser parte del mundo. Se había convertido en un espectador invisible de su propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que había sonreído a alguien sin razón? ¿Cuándo fue la última vez que había ayudado a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que había visto realmente a otra persona? Una tarde, mientras caminaba de regreso a su apartamento, pasó junto a una mujer que luchaba con varias bolsas de compras y un cochecito de bebé. El bebé lloraba, las bolsas se caían y la mujer parecía al borde de las lágrimas. Martín normalmente habría seguido caminando. No era su problema. Tenía sus propias cargas que llevar. Pero algo lo detuvo. Las palabras de Rosa resonaron en su mente. Sí puedo hacer que su día sea un poquito mejor. Sin pensarlo demasiado, se acercó. ¿Necesita ayuda?, preguntó, con una voz que le sonó extraña incluso a él mismo. Hacía tanto tiempo que no ofrecía ayuda a alguien. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Oh, Dios, sí, gracias. No sé qué me pasa hoy. Todo se está cayendo a pedazos. Martín tomó las bolsas más pesadas y caminó junto a ella las 3 cuadras, hasta su edificio. Mientras caminaban, la mujer le contó que era madre soltera, que trabajaba 2 empleos, que su familia vivía lejos y que algunos días se sentía completamente sola en esta ciudad enorme. Martín escuchó, realmente escuchó, y algo extraño sucedió. Su propio dolor, por un momento, se hizo más pequeño. No desapareció, pero se hizo espacio para otra cosa, para la historia de otra persona, para la carga de otra persona. Cuando llegaron al edificio, la mujer le agradeció con lágrimas en los ojos. No sabe cuánto significa esto, dijo. He tenido un día horrible. Y usted me recordó que todavía hay gente buena en el mundo. Martín caminó de regreso a su apartamento con un sentimiento extraño en el pecho. No era felicidad exactamente. Era más bien una sensación de haber importado, de haber sido útil, de haber creado un pequeño cambio en el mundo de alguien. Y eso, se dio cuenta, era más poderoso que cualquier milagro que hubiera imaginado. Porque un milagro que viene del cielo es pasivo, es algo que te sucede. Pero esto era algo que él había hecho. Era una elección, era un acto de voluntad, era crear luz en lugar de esperar que alguien más la trajera. Las semanas pasaron, y Martín continuó con este nuevo hábito de observar, de conectar, de ayudar cuando podía. No eran grandes gestos. A veces era solo sostener la puerta para alguien. Otras veces era preguntarle a Rosa cómo estaba realmente y escuchar su respuesta. A veces era llevar café extra para el guardia de seguridad, que trabajaba en el turno nocturno del edificio donde hacía limpieza los jueves. Pequeños actos, pequeñas conexiones, pero cada uno de ellos creaba una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Y a través de esas grietas comenzó a entrar luz. Una noche, mientras leía nuevamente el libro azul que había comprado en la librería, se topó con una historia que no había notado antes. Era sobre un hombre que había perdido todo en un incendio: su casa, sus pertenencias, sus recuerdos. Estaba devastado, convencido de que su vida había terminado. Pero entonces sus vecinos comenzaron a aparecer.
Uno le trajo ropa, otro le ofreció un lugar donde quedarse, otro organizó una colecta para ayudarlo a empezar de nuevo. El hombre se dio cuenta de que aunque había perdido sus cosas, no había perdido lo más importante: las conexiones con las personas que lo rodeaban. La historia terminaba con esta reflexión: buscamos milagros en el cielo porque no queremos ver que los milagros están en las manos de quienes nos rodean. Están en cada acto de bondad, en cada momento de conexión, en cada vez que alguien elige tender la mano en lugar de cerrar el puño. Martín cerró el libro y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo las luces de la noche. ¿Cuántos milagros había ignorado? ¿Cuántas veces alguien había intentado tenderle la mano y él la había rechazado? Pensó en sus amigos que habían dejado de llamarlo. Ellos habían intentado, habían querido ayudarlo, pero él había cerrado todas las puertas. Pensó en Laura, su ex esposa. Recordó las últimas conversaciones antes de la separación. Ella le había dicho: no puedo seguir amando a alguien que no se ama a sí mismo. No puedo seguir luchando sola por esta relación. En ese momento, Martín lo había tomado como un rechazo, como una confirmación de que no era suficiente. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, se preguntó: ¿había ella estado pidiendo ayuda también? Había estado buscando una conexión que él ya no podía darle porque estaba demasiado perdido en su propio sufrimiento. La realización fue dolorosa. Martín se dio cuenta de que había estado tan ocupado esperando un milagro que salvaría su vida, que no había visto todos los pequeños milagros que ya estaban sucediendo a su alrededor. No había visto a Rosa sonriendo cada día a pesar de sus dificultades. No había visto al hombre mayor cediendo su asiento. No había visto a sus amigos intentando salvarlo de sí mismo. No había visto a Laura luchando por mantener viva su relación, incluso cuando él había dejado de intentarlo. Los milagros habían estado ahí. Simplemente él había estado ciego. Pero había algo más en esta realización. Algo más profundo y más transformador. Martín se dio cuenta de que él también podía ser un milagro en la vida de alguien más. Que cada elección que hacía, cada acto de bondad, cada momento de conexión genuina, podía ser el milagro que alguien más estaba esperando. Tal vez en ese momento en que ayudó a la madre soltera con las bolsas, él había sido la respuesta a la plegaria silenciosa que ella había susurrado esa mañana. Tal vez cuando le preguntó a Rosa cómo estaba realmente, él había sido el recordatorio de que alguien la veía, de que importaba. Tal vez cuando sonreía al guardia nocturno y le llevaba café, él estaba iluminando un poco la soledad de esas largas horas en la oscuridad. Este pensamiento cambió todo, porque significaba que su vida no carecía de propósito. Significaba que cada día era una oportunidad para crear significado. No tenía que esperar a que algo grande sucediera. No tenía que esperar a que alguien viniera a rescatarlo. Él podía ser el rescatador. Él podía ser la luz. Él podía ser el milagro. Y al hacer eso, al elegir ser una fuerza de bien en el mundo, su propia vida comenzaría a tener el significado que había estado buscando desesperadamente. Martín comenzó a hacer cambios más intencionales. Buscó a uno de sus viejos amigos, Carlos, a quien no había visto en más de un año. Lo llamó una tarde, con el corazón latiendo rápido por el nerviosismo. Cuando Carlos contestó, hubo un silencio inicial incómodo. «Martín, hombre, ¿cuánto tiempo?» La voz de Carlos era cautelosa, como si no supiera qué esperar. «Sé que he sido un mal amigo», dijo Martín, y las palabras salieron con una honestidad que no había sentido en años. «Sé que me alejé. Sé que ustedes intentaron ayudarme,
Y yo no los dejé. Y solo quiero decirte que lo siento. Y que si todavía puedes, me gustaría verte. Me gustaría escuchar cómo estás. Me gustaría intentar ser la persona que solía ser. O tal vez alguien mejor. Hubo otro silencio. Y luego Carlos se rió, una risa genuina, cálida. Hermano, por supuesto que sí. ¿Café mañana? Ese café se convirtió en muchos cafés. Carlos le presentó nuevamente al grupo de amigos. Al principio fue difícil. Martín sentía la vergüenza de haberse alejado, de haber rechazado su ayuda. Pero ellos lo recibieron con una generosidad que no esperaba. Le contaron sobre sus vidas, sus luchas, sus victorias. Y Martín descubrió algo importante. Todos estaban luchando con algo. Carlos estaba pasando por un divorcio. Miguel había perdido a su madre el año anterior. Andrés estaba luchando con la ansiedad. Ninguno de ellos tenía una vida perfecta. Todos ellos estaban tratando de encontrar su camino. Y al compartir sus cargas, al apoyarse mutuamente, estaban haciendo que el camino fuera un poco menos solitario. Martín también decidió hacer algo que había evitado durante meses: llamar a Laura. No para rogarle que volviera, no para intentar arreglar lo que se había roto, sino simplemente para decirle algo que necesitaba decir. Cuando ella contestó, su voz era amable pero distante. Hola, Martín. Hola, Laura. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesitaba decirte algo. Necesitaba decirte que lo siento. No por la separación en sí. Sé que fue lo correcto para ambos, pero lo siento por haber dejado de luchar mucho antes de que terminaras la relación. Lo siento por haberte hecho sentir sola incluso cuando estábamos juntos. Lo siento por no haber visto todos los esfuerzos que hiciste por salvarnos. No merecías cargar con eso sola. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y luego la voz de Laura sonó suave, vulnerable. Gracias por decir eso. No sabes cuánto necesitaba escucharlo. No para volver a estar juntos, pero sí para cerrar ese capítulo con paz. Hablaron durante casi una hora. Laura le contó que había empezado terapia, que había descubierto cosas sobre sí misma que no sabía, que estaba aprendiendo a ser feliz sola. Martín le contó sobre su despertar, sobre el libro, sobre los pequeños milagros que había empezado a ver. Fue una conversación sanadora. No borraba el dolor, no deshacía el pasado, pero creaba paz. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Los meses pasaron y Martín continuó transformándose. No fue un cambio dramático de un día para otro. Fue gradual, como el amanecer que no notas hasta que de repente te das cuenta de que ya es de día. Consiguió un trabajo mejor, uno en una oficina pequeña que necesitaba un asistente administrativo. No era glamoroso, pero era estable, y sus compañeros de trabajo eran amables. Comenzó a decorar su apartamento. Compró plantas, cuadros, una manta colorida para el sofá. Comenzó a cocinar en lugar de comer comida rápida todas las noches. Comenzó a correr por las mañanas, no para ponerse en forma, sino porque le gustaba la sensación del aire fresco en sus pulmones, la forma en que su mente se aclaraba mientras sus pies golpeaban el pavimento. Pero lo más importante era esto. Martín había dejado de buscar un milagro, no porque hubiera dejado de creer en ellos, sino porque se había dado cuenta de que había estado rodeado de milagros todo el tiempo. El milagro de Rosa eligiendo la bondad cada día. El milagro de sus amigos perdonándolo y recibiéndolo de vuelta. El milagro de la madre soltera encontrando fuerza para seguir adelante día tras día. El milagro de cada amanecer que le daba otra oportunidad para elegir ver la belleza en lugar de la oscuridad.
el milagro de su propia capacidad para cambiar, para sanar, para crecer. Y más que eso, Martín se había convertido en un creador de milagros. Había comenzado a ser voluntario en un comedor comunitario los domingos. Ayudaba a servir comida a personas sin hogar, personas que estaban donde él había estado, perdidas, sin esperanza, sintiendo que el mundo las había olvidado. Miraba a cada persona a los ojos cuando les servía su plato. Les preguntaba sus nombres. Les recordaba que importaban. Algunos días, alguien le agradecía con lágrimas en los ojos, como si ese simple acto de ser visto, de ser tratado con dignidad, fuera todo lo que necesitaban para seguir adelante un día más. Y Martín entendía, porque él había estado ahí, había estado invisible, y ahora, al hacer visible a otros, se sentía más vivo de lo que había estado en años. Una tarde de domingo después de su turno en el comedor, estaba guardando las cosas cuando una mujer mayor se acercó a él. Era una de las voluntarias regulares, una mujer llamada Beatriz, que debía tener unos 70 años, pero que tenía la energía de alguien mucho más joven. «Martín», dijo, con una sonrisa conocedora, «puedo ver que has encontrado algo aquí». Martín se detuvo y la miró, intrigado. «¿Qué he encontrado?» Beatriz se rió suavemente. «Propósito, paz, la respuesta a lo que sea que estabas buscando cuando llegaste aquí por primera vez». Martín sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo también pasé por eso», dijo Beatriz, su voz suave, pero llena de sabiduría. «Hace 20 años, perdí a mi esposo. Me quedé sola, sin saber qué hacer con mi vida. Pensé que mi historia había terminado. Y entonces vine aquí, y me di cuenta de que mi historia no había terminado. Solo estaba comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo donde yo elegía quién quería ser y cómo quería impactar al mundo». Martín sintió que algo se acomodaba en su pecho. «¿Y qué elegiste ser?» Beatriz sonrió. «Elegí ser luz. Es simple, pero es todo. Cada día me levanto y me pregunto, ¿cómo puedo ser luz para alguien hoy? A veces es aquí, sirviendo comida. A veces es con mi familia. A veces es simplemente sonriéndole a un extraño en la calle. Pero esa elección, esa intención, le da significado a todo». Martín asintió lentamente. Era exactamente lo que había estado descubriendo. Pero escucharlo de alguien más, de alguien que había caminado ese camino antes que él, lo hacía más real. «Gracias, Beatriz». Necesitaba escuchar eso. Esa noche, Martín se sentó en su apartamento con el libro azul en las manos. Lo había leído completo varias veces ya, pero siempre encontraba algo nuevo, algo que resonaba de manera diferente dependiendo de dónde estuviera en su viaje. Esta vez, abrió la última página, una página que había notado antes, pero que nunca había leído realmente. Estaba en blanco excepto por una sola línea escrita a mano en la parte inferior. «Tu turno». Martín sonrió. Entendía ahora. Ese libro no era solo una colección de historias, era una invitación a escribir su propia historia, a crear sus propios milagros, a ser la respuesta que alguien más estaba buscando. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir en esa página en blanco. No escribió su historia completa. No tenía espacio para eso. Pero escribió lo esencial, lo que había aprendido, lo que quería que alguien más supiera si algún día encontraba ese libro como él lo había encontrado. Escribió: «Pasé años esperando que mi vida cambiara, esperando un milagro, rogando por una señal. Y cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que los milagros estaban en todas partes, en cada acto de bondad,
en cada conexión humana, en cada elección de ver luz en lugar de oscuridad. No necesitas esperar un milagro. Puedes ser el milagro. Para ti mismo, para alguien más. Ese es el secreto que nadie te dice. El poder para transformar tu vida siempre estuvo en tus manos. Solo tenías que elegir usarlo. Martín cerró el libro y lo colocó en el estante que había instalado en su apartamento. Tal vez un día lo llevaría de vuelta a la librería donde lo había encontrado. Tal vez estaba destinado a pasar de mano en mano, de corazón en corazón, llevando su mensaje a quien más lo necesitara. O tal vez se quedaría con él como un recordatorio de dónde había estado y hasta dónde había llegado. No lo sabía todavía, y estaba bien no saberlo. Había aprendido a estar cómodo con la incertidumbre, a confiar en que el camino se revelaría paso a paso. Los siguientes meses trajeron más cambios. Martín había desarrollado una relación particularmente cercana con uno de los hombres que frecuentaba el comedor comunitario. Se llamaba Roberto. Tenía unos 55 años y había perdido su hogar después de una serie de eventos desafortunados. Un accidente que lo dejó sin poder trabajar, facturas médicas que lo hundieron en deudas y finalmente, la pérdida de su apartamento. Roberto no era como algunos imaginan a las personas sin hogar. Era inteligente, articulado, tenía buen sentido del humor. Simplemente había tenido mala suerte. O más bien, como Martín estaba aprendiendo, había tenido una serie de circunstancias difíciles y no había tenido una red de apoyo para atraparlo cuando cayó. Martín comenzó a sentarse con Roberto después de las comidas, a conversar con él sobre la vida, sobre sus historias. Roberto había sido ingeniero, había tenido una familia, una carrera. Todo eso parecía ahora parte de otra vida, de otro hombre. Lo más difícil no es no tener un techo, le confió Roberto una tarde. Es no tener a nadie que te vea. La gente mira a través de ti como si fueras invisible, como si dejaras de ser humano porque no tienes una dirección. Martín sabía exactamente de qué hablaba. Él había sido invisible de una manera diferente, pero igualmente devastadora. Había sido invisible para sí mismo. Había dejado de verse como alguien que importaba. Y esa invisibilidad había sido su propia prisión. Martín no podía darle a Roberto un hogar. No tenía los recursos para eso. Pero podía darle algo igual de importante: dignidad, reconocimiento, esperanza. Le preguntó a Roberto sobre sus habilidades de ingeniería. Le ayudó a actualizar su currículum en la computadora de la biblioteca pública. Le consiguió ropa apropiada para entrevistas a través de una organización de caridad. Y cuando Roberto finalmente consiguió un trabajo temporal en una empresa de construcción, Martín estuvo ahí para celebrarlo como si fuera su propia victoria, porque en cierto modo lo era. Era la prueba de que un acto de ver a alguien, de creer en alguien, de tender una mano, podía cambiar la trayectoria de una vida entera. Pero la historia de Roberto le enseñó algo más a Martín. Le enseñó que ayudar no siempre significa arreglar los problemas de alguien. A veces significa simplemente caminar junto a ellos, mientras ellos encuentran su propio camino. Hubo momentos en que Roberto recayó, en que el peso de su situación lo abrumaba y desaparecía por días. Martín aprendió a no tomar eso personalmente, a no sentirse responsable por la salvación de Roberto. Aprendió que cada persona tiene su propio viaje, su propio tiempo, su propia forma de sanar. Lo único que podía hacer era estar disponible. Ser constante, seguir viendo a Roberto como el hombre completo y digno que era, incluso cuando Roberto no podía verse a sí mismo de esa manera. Esta lección se expandió a otras áreas de la vida de Martín.
En su trabajo, comenzó a notar a las personas que parecían estar luchando silenciosamente. Su compañera de oficina, Patricia, que siempre parecía estresada, siempre al borde de las lágrimas. Un día, en lugar de simplemente ignorarlo como habría hecho antes, Martín le preguntó si estaba bien. Y Patricia, sorprendida por la pregunta por alguien que realmente notaba su lucha, se desmoronó. Le contó sobre su madre enferma, sobre cómo estaba haciendo malabares entre el trabajo y cuidarla, sobre cómo se sentía culpable todo el tiempo sin importar dónde estuviera. Martín no podía resolver sus problemas, pero la escuchó, y en los días siguientes ayudó donde podía, cubriendo un turno cuando Patricia necesitaba llevar a su madre al médico, trayéndole café cuando la veía especialmente agotada. Simplemente siendo un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Estas acciones crearon un efecto dominó. Patricia, sintiendo que alguien se preocupaba, comenzó a ser más amable con otros. Ayudó a un nuevo empleado que estaba teniendo dificultades para adaptarse. Ese nuevo empleado, sintiéndose acogido, se volvió más productivo y más feliz en su trabajo. La atmósfera de la oficina comenzó a cambiar sutilmente. No era que de repente todos fueran mejores amigos, pero había más calidez, más humanidad, más disposición a ayudarse mutuamente. Y todo había comenzado con Martín eligiendo ver, elegir preguntar, elegir cuidar. Martín comenzó a darse cuenta de algo profundo. Los milagros no eran eventos aislados, eran cadenas. Eran reacciones en cadena que se extendían más allá de lo que podía ver. Cuando él ayudó a la madre soltera con sus bolsas, tal vez ese acto de bondad le dio la fuerza para ser más paciente con su hijo esa noche. Y tal vez ese hijo, sintiendo el amor y la paciencia de su madre, creció para ser alguien que también extendía bondad a otros. Cuando él escuchó a Rosa en el supermercado, tal vez le recordó que su trabajo importaba, y tal vez esa renovada sensación de propósito la ayudó a seguir adelante en un momento en que estaba considerando rendirse. Los actos de bondad no terminaban con la persona que los recibía. Se expandían, se multiplicaban, tocaban vidas que ni siquiera conocería. Esta comprensión le dio a Martín un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Cada día se despertaba con una pregunta simple: ¿cómo puedo crear luz hoy? A veces la respuesta era obvia: su turno en el comedor, una conversación con un amigo que estaba pasando por un momento difícil. Otras veces era más sutil: elegir responder con paciencia en lugar de frustración cuando alguien lo irritaba. Sonreír a un extraño que parecía tener un mal día. Dejar una propina generosa para una mesera que parecía agotada. Ninguna de estas acciones era heroica. Ninguna iba a cambiar el mundo de forma dramática. Pero cada una era un milagro en miniatura. Cada una era una elección de agregar luz en lugar de oscuridad. Y acumuladas, todas esas pequeñas elecciones estaban transformando no solo su vida, sino las vidas de las personas a su alrededor. Un año después de haber encontrado el libro azul, Martín estaba sentado en el mismo parque donde había comenzado a observar realmente el mundo por primera vez. Era una tarde de primavera. El aire era tibio y llevaba el aroma de las flores que estaban comenzando a florecer. Miró a su alrededor y vio la misma escena que había visto un año antes. Padres con sus hijos, parejas caminando, gente simplemente viviendo sus vidas, pero ahora lo veía con ojos completamente diferentes. Ahora no solo observaba, ahora era parte de ello. Ahora estaba conectado. Un niño pequeño corrió hacia él, persiguiendo una pelota que había rodado hasta sus pies. Martín la recogió y se la devolvió con una sonrisa. El niño le agradeció con una risa brillante y corrió de vuelta hacia su padre, quien saludó a Martín con la mano en señal de agradecimiento. Fue un momento simple,
que duró quizás 5 segundos. Pero en esos 5 segundos, Martín sintió una conexión profunda con la vida misma. Sintió que era parte de algo más grande que él. Parte de esta red infinita de seres humanos que se tocaban las vidas unos a otros de formas grandes y pequeñas, visibles e invisibles. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Oye, algunos de nosotros vamos a cenar el viernes. ¿Te unes? Martín sonrió. Hace un año habría ignorado ese mensaje o habría inventado una excusa. Ahora escribió de vuelta, ahí estaré. Guardó su teléfono y cerró los ojos por un momento, sintiendo el sol en su cara. Pensó en el hombre que había sido hace un año. Ese hombre que rogaba por un milagro cada noche. Ese hombre que estaba tan perdido en su propio dolor que había olvidado cómo vivir. Ese hombre que creía que la vida no tenía nada más que ofrecerle. Y ahora aquí estaba. No rico, no famoso, no libre de problemas o desafíos. Todavía tenía días difíciles. Todavía había momentos en que la oscuridad amenazaba con regresar, en que el peso de la existencia se sentía demasiado pesado. Pero la diferencia era que ahora tenía herramientas, tenía perspectiva, tenía conexiones, tenía propósito y más que nada tenía la comprensión de que los milagros no eran algo que esperabas recibir, eran algo que creabas. Momento a momento, elección a elección, Martín pensó en todas las personas que habían sido milagros en su vida. Rosa con su sonrisa persistente, la anciana de la librería que de alguna manera había tenido el libro exacto que necesitaba en el momento exacto en que lo necesitaba. Carlos y sus amigos que lo habían perdonado y acogido de vuelta. Laura que había tenido la valentía de irse cuando la relación se volvió insostenible, forzándolo a enfrentar su propio vacío. Beatriz que le había mostrado que el propósito podía encontrarse en elegir ser luz. Roberto que le había enseñado sobre la resiliencia y la dignidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Patricia que le había recordado que todos están luchando sus propias batallas invisibles. Todas estas personas habían sido la respuesta a sus plegarias, aunque no de la forma en que había esperado. No habían llegado con soluciones mágicas o con dinero o con éxito instantáneo. Habían llegado con algo mucho más valioso. Con su humanidad, con su ejemplo, con su presencia. Le habían mostrado el camino no diciéndoselo, sino viviéndolo. Y ahora él estaba haciendo lo mismo para otros, aunque no siempre se daba cuenta. No sabía cuántas vidas había tocado. No sabía en cuántas personas había sido una chispa de esperanza, un recordatorio de que todavía había bondad en el mundo. Y no necesitaba saberlo. Ese no era el punto. El punto era simplemente seguir eligiendo la luz, seguir eligiendo la conexión, seguir eligiendo ver y ser visto. Una mujer mayor se sentó en la banca junto a él. Parecía cansada, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. Martín la miró de reojo. Hace un año habría estado tan absorto en sus propios pensamientos que ni siquiera la habría notado. Pero ahora la vio. Y vio que estaba sufriendo. No dijo nada al principio. A veces, la gente solo necesita espacio. Pero después de unos minutos la mujer habló, más para sí misma que para él. «Debería haber traído flores», murmuró. Siempre le gustaron las flores. Martín entendió. Era aniversario de algo, una pérdida, un duelo. «¿Puedo preguntarle quién era?», dijo suavemente. La mujer lo miró sorprendida, como si no se hubiera dado cuenta de que había hablado en voz alta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi esposo. Hoy se cumplen 2 años desde que falleció. Solíamos venir a este parque todos los domingos.
Nos sentábamos en esta misma banca y veíamos a la gente pasar. Él decía que era su terapia, simplemente observar la vida suceder. Martín sintió un nudo en la garganta. Suena como un hombre sabio. La mujer sonrió a través de sus lágrimas. Lo era, y lo extraño cada día. Pero sabe, él siempre me decía que cuando ya no estuviera, yo no debía encerrarme en mi tristeza. Me hizo prometer que seguiría viniendo aquí, que seguiría viendo la belleza del mundo. Y aquí estoy, cumpliendo esa promesa, aunque duele. Martín no sabía qué decir. No había palabras que pudieran quitar ese dolor, pero no necesitaba palabras, solo necesitaba estar presente. Se quedó sentado con ella en silencio, compartiendo ese momento de dolor y de belleza simultáneos. Después de un rato, la mujer habló de nuevo. Gracias por escuchar. No sabe cuánto significa tener a alguien que simplemente ve. La mayoría de la gente no sabe qué hacer con el dolor ajeno, así que lo ignoran. Pero usted se quedó. Martín sintió las palabras tocar algo profundo en su interior. Alguien una vez se quedó conmigo cuando yo más lo necesitaba, dijo. Aunque no me di cuenta en ese momento, ahora entiendo que ese es uno de los regalos más grandes que podemos darnos unos a otros. Simplemente estar presentes en el dolor del otro, sin tratar de arreglarlo, solo reconociéndolo. La mujer asintió, secándose las lágrimas. Su esposo habría estado orgulloso de que cumpla su promesa, continuó Martín. Y creo que él todavía está aquí de alguna manera. En cada vez que usted elige ver la belleza como él le enseñó, en cada vez que viene a este parque y honra su memoria, viviendo plenamente. La mujer tomó su mano brevemente y la apretó. Gracias. Necesitaba escuchar eso hoy. Se levantó, más ligera de alguna manera, y caminó hacia los árboles en flor en el borde del parque. Martín la vio irse y sintió una profunda gratitud. Había podido ser un milagro para alguien hoy. Había podido ser la presencia que alguien necesitaba. Esa noche, Martín cocinó una cena sencilla en su apartamento. Mientras cortaba vegetales y preparaba la comida, reflexionó sobre el viaje que había hecho en el último año. Era extraordinario, como algo tan simple como cambiar su perspectiva había transformado absolutamente todo. No había ganado la lotería, no había conseguido el trabajo de sus sueños, no había encontrado el amor de su vida. Ninguno de los milagros tradicionales que la gente espera había ocurrido, pero algo mucho más profundo había sucedido. Había encontrado una forma de estar en paz con su vida, de encontrar significado en lo ordinario, de crear alegría en lugar de esperarla. Pensó en el libro azul y en la frase que lo había comenzado todo. Lo que buscas no está en el cielo ni en las estrellas. Está en los ojos de quien camina a tu lado sin que lo veas. Al principio, había interpretado eso literalmente, pensando que se refería a las personas a su alrededor. Y en parte era cierto, pero ahora entendía que había un significado más profundo. También se trataba de verse a sí mismo, de verse como alguien completo, valioso, capaz de crear cambio. Por tanto tiempo, había estado ciego a su propio potencial, a su propia capacidad de ser una fuerza de bien en el mundo. Había estado esperando que algo externo le diera valor, le diera propósito. Pero ese poder siempre había estado dentro de él, esperando ser reconocido, esperando ser usado. Al sentarse a comer, Martín miró alrededor de su apartamento. Las paredes ya no estaban desnudas. Había fotos de sus amigos, de momentos compartidos. Había una planta que había logrado mantener viva, un pequeño triunfo que le traía una alegría desproporcionada cada vez que veía nuevas hojas creciendo. Había libros en el estante, incluyendo el libro azul que había cambiado todo. Había vida aquí, había calidez, había un hogar,
no solo un lugar donde dormir, y eso era un milagro en sí mismo. Los meses continuaron pasando. Martín se involucró más en el comedor comunitario, eventualmente convirtiéndose en coordinador de voluntarios. Ayudó a reclutar y entrenar a nuevas personas que querían ayudar. Y en cada nueva persona que llegaba, veía un poco de sí mismo de hace un año. Gente buscando significado, buscando una forma de contribuir, buscando sentirse menos solos en este mundo vasto. Les enseñaba lo que había aprendido, no a través de sermones, sino a través del ejemplo. Les mostraba cómo mirar a las personas a los ojos, cómo usar sus nombres, cómo tratarlos con dignidad sin importar sus circunstancias, y veía cómo esos nuevos voluntarios se transformaban, cómo encontraban algo en el acto de servir que llenaba un vacío que ni siquiera sabían que tenían. Roberto finalmente consiguió un trabajo estable y pudo mudarse a un apartamento pequeño. El día que Martín lo ayudó a mudarse, solo con una maleta y algunas cajas de pertenencias que había acumulado lentamente, Roberto se detuvo en la puerta de su nuevo hogar y lloró. «No estaría aquí sin ti», dijo. Martín negó con la cabeza. «Estás aquí por tu propio esfuerzo, por tu propia resiliencia. Yo solo caminé junto a ti por un trecho del camino». Pero Roberto insistió. «No, me viste cuando nadie más lo hacía. Me recordaste que todavía era humano cuando el mundo me trataba como si fuera invisible». Eso marcó toda la diferencia. Martín abrazó a su amigo, sintiendo la profunda verdad de esas palabras. A veces, el mayor milagro es simplemente recordarle a alguien que importa. En el trabajo, Martín fue promovido a supervisor. No porque buscara poder o estatus, sino porque había creado un ambiente donde la gente se sentía valorada, donde el trabajo se hacía con alegría en lugar de con resentimiento. Su jefe le dijo: «Has cambiado la cultura de esta oficina. La gente quiere venir a trabajar ahora. Se cuidan unos a otros. Y todo comenzó contigo». Martín se sintió honrado, pero también humilde. Sabía que no había hecho nada extraordinario. Solo había elegido ver a las personas, tratarlas con amabilidad, crear un espacio donde todos se sintieran importantes. Eso era todo. Pero resulta que eso era todo lo que se necesitaba. Un día, mientras caminaba hacia su apartamento después del trabajo, pasó de nuevo por la librería, donde había encontrado el libro azul más de un año atrás. Se detuvo, sintiendo un impulso de entrar. La puerta todavía estaba entreabierta. La luz cálida todavía se derramaba hacia la calle. Entró y vio a la misma anciana detrás del mostrador. Ella levantó la vista y sonrió, como si lo hubiera estado esperando. «Regresaste», dijo simplemente. Martín asintió. «Quería agradecerle por el libro. Cambió mi vida». La anciana inclinó la cabeza. «No fui yo. Fue el libro que te encontró a ti. O tal vez tú encontraste el libro. ¿Quién puede decir cómo funcionan estas cosas?» Martín se rió suavemente. «¿De dónde viene ese libro? ¿Quién lo escribió?» La anciana se encogió de hombros. «Ha pasado por muchas manos. Cada persona que lo encuentra agrega algo, una historia, una reflexión. Es un libro viviente en cierto sentido. Evoluciona con cada lector». Martín pensó en las palabras que había agregado en la última página. «¿Debería devolverlo para que alguien más lo encuentre?» La anciana lo consideró. «¿Crees que has terminado con él?» Martín reflexionó sobre eso. «No sé. Creo que todavía hay más que aprender. Pero también creo que alguien más podría necesitarlo más que yo ahora». La anciana sonrió con sabiduría. «Entonces lo sabrás cuando sea el momento correcto. El libro tiene su propia forma de encontrar su camino».
Por ahora, si todavía está contigo, es porque todavía hay algo que necesita enseñarte, o algo que tú necesitas enseñarle a través de tus experiencias. Martín asintió comprendiendo. Se despidió de la anciana y salió de la librería, sintiendo que había más misterio en este mundo de lo que podía comprender. Y eso estaba bien. No necesitaba entender todo. Solo necesitaba seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Las estaciones cambiaron de nuevo. El verano dio paso al otoño, el otoño al invierno. Martín celebró su cumpleaños número 43 rodeado de amigos, algo que no habría podido imaginar 2 años atrás. Carlos había organizado una pequeña fiesta en su casa. Había risas, había historias, había una sensación de pertenencia que llenaba el corazón de Martín hasta el borde. En un momento de la noche, Carlos levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por Martín, por el hombre que se perdió y se encontró a sí mismo, por el amigo que regresó a nosotros no como la persona que era, sino como alguien aún mejor. Nos enseñaste que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir la luz. Te queremos, hermano». Martín sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alegría. Miró a las personas en esa habitación. Cada una de ellas había sido parte de su viaje de alguna manera. Y se dio cuenta de que este era su milagro. No un solo momento dramático, sino esta colección de conexiones, estas relaciones que había reconstruido y nutrido, este sentido de comunidad que había creado. Los milagros no siempre llegan con truenos y relámpagos. A veces llegan silenciosamente, en forma de un amigo que no se rinde contigo, una sonrisa de un extraño, una mano extendida cuando más la necesitas. Esa noche, de regreso en su apartamento, Martín no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, reflexionando sobre todo lo que había experimentado. Pensó en el hombre que había sido, el hombre que rogaba por un milagro cada noche. Ese hombre había estado buscando en el lugar equivocado. Había estado mirando hacia arriba, hacia el cielo, hacia afuera, esperando que algo o alguien descendiera y lo salvara. Pero la salvación no había venido de arriba. Había venido de dentro. Y había venido de alrededor, de las personas que siempre habían estado ahí pero que él había sido demasiado ciego para ver. Martín se dio cuenta de algo más. El viaje no había terminado. Nunca terminaría realmente. Siempre habría días difíciles. Siempre habría momentos en que la oscuridad amenazara con regresar. Pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. Sabía que cuando se sintiera perdido, necesitaba mirar a su alrededor, necesitaba conectar, necesitaba servir. Sabía que el propósito no era algo que encontrabas una vez y lo guardabas para siempre. Era algo que creabas cada día, momento a momento, elección a elección. Era una práctica, no un destino. Y lo más importante, Martín entendió que él era tanto el buscador como el milagro. Estaba buscando constantemente formas de crecer, de mejorar, de entender más profundamente. Pero también era un milagro en las vidas de otros, tal como otros habían sido milagros en su vida. Era parte de esta red infinita de humanidad, donde todos nos tocamos las vidas unos a otros de formas que rara vez comprendemos completamente. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada acto de ayuda creaba ondas que se extendían más allá de lo visible, tocando vidas que nunca conocería, creando cambios que nunca presenciaría. Pensó en todas las personas que estaban ahí afuera en ese momento, en la oscuridad de la noche, buscando sus propios milagros. Pensó en cuántos de ellos estaban exactamente donde él había estado, sintiéndose perdidos, sintiendo que la vida no tenía sentido.
esperando que algo cambiara, sin saber cómo hacerlo cambiar. Y deseó poder decirles. Deseó poder gritarlo desde los tejados. La respuesta está frente a tus ojos. Está en las personas que ignoras. Está en los momentos que das por sentado. Está en tu propia capacidad de elegir cómo respondes a la vida, cómo tratas a los demás, qué energía pones en el mundo. Martín tomó el libro azul del estante y lo abrió en la última página donde había escrito sus palabras. Las leyó de nuevo, y esta vez agregó algo más. 1 año después, y todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy creciendo. Todavía hay días en que me siento perdido. Pero la diferencia es que ahora sé que estar perdido es parte del viaje. No es el final. Es solo un momento que pasará. Si sigues avanzando, si sigues eligiendo ver, si sigues eligiendo amar, a quien sea que encuentre este libro a continuación, tu milagro ya está aquí. Solo necesitas abrirte los ojos y el corazón para verlo. Y recuerda, tú también eres el milagro que alguien más está buscando. Nunca subestimes el poder de tu presencia, de tu bondad, de tu elección de importar. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que siempre hemos necesitado. Cerró el libro y decidió, mañana lo llevaría de regreso a la librería. Era hora de dejar que encontrara su próximo lector, su próxima alma que necesitara su mensaje. Su viaje con el libro había terminado. O más bien, había evolucionado a un nuevo capítulo, donde él ya no necesitaba las palabras escritas porque ahora las vivía. Se había convertido en la encarnación del mensaje del libro. Era el milagro que había estado buscando. A la mañana siguiente, Martín caminó hacia la librería con el libro bajo el brazo. El aire era fresco, el cielo era claro, y había una sensación de posibilidad en el día que se extendía ante él. Entró a la librería, y la anciana lo saludó como si hubiera sabido que vendría. Sin decir palabra, Martín colocó el libro en el mostrador. «Es hora», dijo simplemente. La anciana asintió, tomando el libro con reverencia. «Encontrará a quien lo necesite», dijo. «Gracias por tus palabras. Agregarán luz para el próximo viajero». Martín salió de la librería sintiéndose más ligero. Era extraño. Había pasado tanto tiempo con ese libro. Había significado tanto para él. Pero dejarlo ir se sentía bien. Se sentía como cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo. Caminó por las calles con propósito, notando todo a su alrededor. El vendedor de periódicos que le sonrió, los niños riendo en camino a la escuela, el hombre de negocios que le sostuvo la puerta del café, la mesera que le sirvió su café matutino con un «que tengas un hermoso día». Todos estos pequeños momentos eran milagros. Todas estas pequeñas conexiones eran sagradas. En el café, mientras tomaba su café, Martín notó a un hombre joven, sentado solo en una mesa del rincón. Tenía la misma expresión que Martín solía tener, vacía, perdida, derrotada. El joven miraba fijamente su teléfono, pero claramente no estaba viendo nada. Estaba perdido en sus propios pensamientos oscuros, en su propio dolor. Martín sintió un impulso de acercarse, pero lo resistió. No quería imponerse. No quería ser intrusivo. Pero entonces recordó todas las veces en que alguien había extendido la mano hacia él, incluso cuando él no había querido ser alcanzado. Recordó cómo esos momentos habían sido las semillas de su transformación. Se levantó y caminó hacia la mesa del joven. «Disculpa», dijo suavemente. «Sé que esto puede parecer extraño, pero noté que pareces estar pasando por un momento difícil». «No tienes que hablar de ello si no quieres. Solo quería que supieras que alguien te ve. Y que sea lo que sea por lo que estés pasando, no durará para siempre».
Sé que es difícil de creer cuando estás en medio de ello, pero lo prometo. El joven lo miró con sorpresa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Cómo lo supiste?, preguntó con voz ronca. Martín sonrió tristemente. Porque yo estuve donde tú estás, y alguien me ayudó a encontrar el camino de regreso. No con respuestas fáciles o soluciones mágicas, sino simplemente recordándome que importaba, que todavía había esperanza, que todavía había razones para seguir adelante. El joven se limpió los ojos. He estado buscando no sé qué, algo que haga que todo tenga sentido, algo que me haga sentir que vale la pena estar aquí. Martín sintió que su corazón se expandía. Era como escuchar un eco de sus propias palabras de hace 2 años. Lo entiendo completamente, dijo. Y sé que probablemente no quieres escuchar esto ahora, pero lo que estás buscando no está donde crees. No es algo grande y dramático que va a caer del cielo. Es algo más simple y más profundo que eso. Está en las pequeñas elecciones que haces cada día. Está en cómo tratas a las personas. Está en los momentos en que eliges ver belleza en lugar de oscuridad. Está en tu capacidad de ser luz para alguien más, incluso cuando te sientes vacío. El joven escuchó con atención, como si cada palabra fuera un salvavidas en un océano tormentoso. Pero, ¿cómo se supone que debo ser luz para alguien más cuando yo mismo estoy en la oscuridad?, preguntó, y la pregunta llevaba el peso de una desesperación genuina. Martín se sentó en la silla frente a él, sin pedir permiso, simplemente estando presente. Esa es la paradoja, dijo. Descubrí que cuando estás en tu momento más oscuro, el acto de ayudar a alguien más, de enfocarte en algo más allá de tu propio dolor, es lo que comienza a traer luz de regreso a tu vida. No es que tengas que estar completamente curado antes de poder ayudar. Es que el acto de ayudar es parte de tu curación. Pasaron la siguiente hora hablando. El joven se llamaba Daniel, tenía 26 años, y había perdido su trabajo y su relación en el mismo mes. Se sentía como si su vida se hubiera desmoronado y no sabía cómo reconstruirla. Martín no le dio respuestas fáciles, no le dijo que todo estaría bien de inmediato. En cambio, compartió su propia historia. Le contó sobre el libro azul, sobre aprender a ver los milagros en lo ordinario, sobre descubrir que el propósito no es algo que encuentras, sino algo que creas. Le contó sobre Rosa en el supermercado, sobre Roberto y su viaje desde la calle hasta un nuevo hogar, sobre la transformación gradual que sucede cuando eliges ver y ser visto. Cuando Martín finalmente se levantó para irse, le dio a Daniel su número de teléfono. Llámame si necesitas hablar, dijo, o si solo necesitas un recordatorio de que alguien se preocupa. Porque lo hago, y no porque te conozca bien, sino porque todos estamos conectados en esta experiencia humana. Tu dolor importa, tu vida importa. Y aunque no puedo arreglar tus problemas, puedo caminar junto a ti mientras encuentras tu propio camino a través de ellos. Daniel tomó el papel con el número con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa un extraño? Martín sonrió. Porque un extraño una vez se preocupó por mí. Y porque ahora entiendo que no hay tal cosa como un extraño. Solo hay personas que todavía no conozco. Al salir del café, Martín sintió algo que se había vuelto familiar en los últimos meses. Una sensación de plenitud, de propósito cumplido. No sabía si Daniel lo llamaría. No sabía si sus palabras marcarían una diferencia en la vida del joven. Pero había plantado una semilla. Había sido un testigo del dolor de alguien más.
Había recordado a alguien que no estaba solo, y eso era suficiente. Eso siempre era suficiente. Los días se convirtieron en semanas, y para sorpresa de Martín, Daniel sí llamó. No una vez, sino varias veces. Comenzaron a reunirse para café cada semana. Martín vio cómo Daniel comenzaba su propio viaje de transformación. Lo vio conseguir un nuevo trabajo. Lo vio comenzar a sonreír de nuevo. Lo vio desarrollar su propia práctica de buscar milagros en lo cotidiano. Y un día, Daniel le contó que había ayudado a un vecino anciano a llevar sus compras, y que ese simple acto le había hecho sentir más vivo de lo que había estado en meses. Martín sonrió, reconociendo el patrón. El ciclo continuaba. Los milagros se multiplicaban, pero también hubo desafíos. No todo era una línea ascendente de progreso y luz. Hubo momentos en que Martín se sintió agotado por dar tanto de sí mismo. Hubo días en que la oscuridad amenazaba con regresar, cuando el peso del mundo se sentía demasiado pesado incluso para él. En uno de esos días, especialmente difícil después de una semana agotadora en el trabajo y un fin de semana intenso en el comedor comunitario, Martín se encontró sentado en su apartamento sintiéndose vacío nuevamente. Era una sensación familiar y aterradora. Pensó, ¿y si todo esto era temporal? ¿Y si eventualmente regresaba a ser el hombre perdido y desesperado que había sido? Llamó a Beatriz, la voluntaria mayor del comedor. Cuando ella contestó, Martín se sorprendió al encontrarse luchando por contener las lágrimas. Beatriz, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez tienes días en que sientes que no puedes seguir siendo luz? ¿En que te sientes agotado? Hubo un silencio pensativo al otro lado de la línea, y luego Beatriz habló con su sabiduría característica. Oh, querido Martín, por supuesto, todos tenemos esos días. Ser luz no significa nunca sentir oscuridad. Significa elegir la luz, incluso cuando la oscuridad está presente. Pero también significa saber cuándo necesitas descansar, cuándo necesitas recibir en lugar de dar. Sus palabras fueron un alivio. Martín había caído en la trampa de pensar que su transformación significaba que nunca más tendría días difíciles, que nunca más se sentiría perdido o agotado. Pero Beatriz le recordó algo esencial. Ser humano significa experimentar la gama completa de emociones. La diferencia ahora era que tenía herramientas, tenía una comunidad, tenía una comprensión de que los días oscuros pasaban. Tienes que cuidarte a ti mismo también, continuó Beatriz. No puedes dar desde un pozo vacío. Date permiso para descansar, para recibir, para ser vulnerable. Eso no es debilidad, es sabiduría. Martín tomó su consejo en serio. Se tomó un fin de semana para sí mismo. No hizo ningún trabajo voluntario. No trató de ayudar a nadie. Simplemente se permitió ser. Caminó por la playa. Sintió la arena bajo sus pies y el viento en su cara. Leyó un libro que no tenía nada que ver con crecimiento personal o inspiración, solo una novela de misterio que lo entretuvo. Cocinó sus comidas favoritas. Durmió largas horas sin culpa. Y al final de ese fin de semana, se sintió renovado. Se dio cuenta de que cuidarse a sí mismo no era egoísta. Era necesario. Era parte de ser capaz de servir a otros de manera sostenible. Esta lección agregó otra capa a su comprensión de los milagros. Los milagros no solo estaban en dar, también estaban en recibir, en permitirse ser cuidado, en aceptar ayuda cuando la necesitaba, en reconocer sus propias limitaciones y respetarlas. Había pasado tanto tiempo enfocándose en ser útil para otros que casi había olvidado que él también necesitaba cuidado. Y sus amigos, su comunidad, estaban ahí para dárselo.
Cuando les contó sobre su momento de agotamiento, todos se ofrecieron a apoyarlo de diferentes maneras. Carlos lo invitó a pasar un fin de semana en su cabaña en las montañas. Patricia le trajo comida casera a su apartamento. Daniel, el joven que Martín había ayudado en el café, le envió un mensaje diciendo: «Ahora es mi turno de recordarte que no estás solo». Estos gestos le mostraron a Martín algo hermoso. Había creado una red de reciprocidad. No era solo él dando a otros. Era un intercambio mutuo de cuidado, de apoyo, de amor. Todos estaban siendo milagros los unos para los otros. Y eso era más sostenible, más real, más humano que la idea de ser un salvador solitario que nunca necesitaba nada. Estaba bien necesitar. Estaba bien no tener todas las respuestas. Estaba bien ser vulnerable. Con esta nueva comprensión, Martín se sintió más completo que nunca. No era perfecto. No tenía todas las respuestas. No era un gurú iluminado que había trascendido todo sufrimiento. Era simplemente un hombre que había estado perdido y había encontrado su camino de regreso, no a través de un milagro dramático, sino a través de miles de pequeñas elecciones. Era un hombre que todavía tenía días malos, pero que sabía cómo navegarlos. Era un hombre que había aprendido que el propósito no viene de logros grandiosos, sino de conexiones genuinas. Era un hombre que había descubierto que los milagros no son eventos raros y extraordinarios, sino la textura misma de la vida, cuando eliges verla con ojos abiertos y corazón dispuesto. El segundo aniversario de haber encontrado el libro azul llegó casi sin que Martín lo notara. Estaba tan inmerso en vivir, en conectar, en crear significado momento a momento, que los hitos del tiempo pasaban sin la ceremonia que una vez podrían haber tenido. Pero una noche, al darse cuenta de la fecha, se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había cambiado. 2 años atrás, había estado en el punto más bajo de su vida. Había estado rogando por un milagro que lo salvara de sí mismo. Había estado ciego a todo excepto a su propio dolor. Ahora miraba a su alrededor y veía una vida rica en significado. Veía amistades profundas que había reconstruido y nutrido. Veía el impacto que había tenido en personas como Roberto, Daniel, Patricia y tantos otros cuyos nombres ni siquiera sabía, pero cuyas vidas había tocado de alguna manera. Veía un trabajo que le daba satisfacción no porque fuera prestigioso, sino porque trataba a las personas con dignidad. Veía un apartamento que era realmente un hogar lleno de vida y calidez. Veía un hombre en el espejo que reconocía, que respetaba, que incluso amaba. Y todo esto no había venido de un solo milagro dramático. Había venido de la acumulación de miles de pequeñas elecciones. Martín se dio cuenta de que el milagro que había estado buscando no era un evento, era una forma de vida. Era la práctica diaria de elegir ver, elegir conectar, elegir importar. Era la decisión constante de buscar belleza incluso en los lugares más inesperados. Era la valentía de ser vulnerable, de tender la mano, de arriesgarse al rechazo en favor de la conexión potencial. Era la sabiduría de saber cuándo dar y cuándo recibir. Era la comprensión de que cada persona que encontraba era tanto un maestro como un estudiante, tanto un sanador como alguien que necesitaba sanación. Sentado en su apartamento esa noche, Martín escribió en un diario que había comenzado a mantener. Había adoptado la práctica de escribir sobre sus días, sobre las personas que había conocido, sobre los momentos que lo habían movido. Escribió: 2 años atrás, rogaba por un milagro. Pensaba que necesitaba que algo grande y dramático sucediera para que mi vida valiera la pena. No sabía que los milagros estaban sucediendo todo el tiempo, en cada acto de bondad, en cada conexión humana, en cada momento de belleza que había dejado de notar. No sabía que yo mismo podía ser un milagro en la vida de alguien más.
No sabía que la respuesta que buscaba ya estaba ahí, en los ojos de las personas que caminaban a mi lado, en las oportunidades de servir que se presentaban cada día, en mi propia capacidad de elegir cómo responder a la vida. Continuó escribiendo. Ahora entiendo que los milagros no son excepciones a las reglas de la vida. Son la vida misma cuando la miras con los ojos correctos. Son el hecho de que seguimos eligiendo levantarnos cada mañana a pesar del dolor. Son las sonrisas que compartimos con extraños. Son las manos que tendemos sin esperar nada a cambio. Son las veces que elegimos quedarnos cuando sería más fácil irnos. Son las lágrimas que derramamos por el dolor de alguien más, porque eso significa que todavía nos importa, que todavía estamos vivos, que todavía estamos conectados. El milagro es la vida misma y nuestra capacidad de participar en ella plenamente, de amarla incluso con todo su dolor, de encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Esa reflexión lo llenó de una gratitud profunda. No gratitud por las cosas que tenía, aunque apreciaba cada una de ellas, sino gratitud por la capacidad de experimentar la vida en su totalidad. Gratitud por haber estado tan perdido que el encontrarse se sentía como un renacimiento. Gratitud por cada persona que había sido parte de su viaje, tanto las que lo habían elevado como las que lo habían desafiado. Gratitud por la capacidad de sentir, de conectar, de importar. Martín pensó en todas las personas que todavía estaban donde él había estado 2 años atrás. Personas rogando por milagros sin saber que ya estaban rodeadas de ellos. Personas tan cegadas por su dolor que no podían ver las oportunidades de conexión que se presentaban cada día. Personas esperando que alguien más las salvara, sin darse cuenta de que tenían el poder de salvarse a sí mismas. Y sintió un profundo deseo de alcanzarlas de alguna manera, de compartir lo que había aprendido, de ser un faro de esperanza para aquellos que todavía navegaban en la oscuridad. Ese deseo lo llevó a comenzar a escribir. No un libro completo, al menos no todavía, sino pequeñas reflexiones que compartía en un blog simple que creó. Escribía sobre sus experiencias, sobre las lecciones que había aprendido, sobre los momentos que lo habían transformado. No escribía como un experto o un gurú. Escribía como alguien que había estado en las trincheras, que había luchado con la oscuridad y había encontrado luz no porque fuera especial, sino porque había elegido buscarla. Las palabras fluían de él con una facilidad que lo sorprendía. Era como si todo lo que había experimentado necesitara ser expresado, compartido, ofrecido al mundo. Para su sorpresa, la gente comenzó a leer sus escritos. Recibió mensajes de extraños que decían que sus palabras habían resonado con ellos, que se habían visto reflejados en sus historias, que habían encontrado esperanza en sus reflexiones. Un mensaje en particular lo conmovió profundamente. Era de una mujer que había estado al borde del suicidio cuando encontró su blog. Ella escribió: «Tus palabras me recordaron que no estoy sola. Me recordaron que hay belleza en este mundo que he olvidado cómo ver. Me recordaron que mi vida puede tener significado si elijo crearlo. Gracias por compartir tu historia. Gracias por ser honesto sobre tu lucha. Gracias por darme esperanza». Martín lloró cuando leyó ese mensaje. Lloró porque entendía exactamente dónde había estado esa mujer. Lloró porque sus palabras, nacidas de su propio dolor y transformación, habían tocado a alguien que lo necesitaba. Lloró porque era la prueba de que el ciclo de milagros continuaba, expandiéndose en ondas cada vez más amplias. Él había sido salvado por una anciana en una librería que le había dado el libro correcto en el momento correcto. Ahora él estaba haciendo lo mismo por otros, de una manera diferente pero igualmente poderosa. Le respondió a la mujer con cuidado y compasión, ofreciéndole su apoyo, recordándole que el camino no sería fácil pero que valía la pena.
Le sugirió que buscara ayuda profesional también, sabiendo que él no era terapeuta y que algunas luchas requieren ese tipo de apoyo. Pero también le ofreció lo que había recibido: la seguridad de ser vista, de ser escuchada, de importar. Y ella respondió agradeciéndole, diciéndole que había dado el primer paso hacia buscar ayuda, que sus palabras habían sido el empujón que necesitaba. Este intercambio solidificó algo en Martín. Se dio cuenta de que compartir su historia, su transformación, no era vanidad o egocentrismo, era un acto de servicio. Era una forma de ser luz para aquellos que todavía estaban en la oscuridad. Y decidió comprometerse más profundamente con ello. Comenzó a escribir con más regularidad, a compartir más honestamente, a abrirse sobre sus luchas continuas así como sobre sus victorias. Porque la honestidad era importante. No quería pintar una imagen de que todo era perfecto ahora. Quería que las personas supieran que la transformación no era lineal, que había altibajos, que estaba bien tener días malos. Los meses continuaron pasando, trayendo nuevas experiencias, nuevas lecciones, nuevas oportunidades para crear y presenciar milagros. Martín conoció a una mujer en el comedor comunitario, una voluntaria nueva llamada Ana. Tenía una energía tranquila pero poderosa, una presencia que inmediatamente llamó su atención. Comenzaron a trabajar juntos frecuentemente y con el tiempo desarrollaron una amistad profunda. Ana tenía su propia historia de transformación. Había sido adicta al alcohol durante años. Había perdido casi todo, pero había encontrado sobriedad y con ella un propósito renovado. El servicio me salvó la vida, le dijo un día mientras limpiaban después de una comida. Cuando estaba en mi peor momento, alguien me dijo que la forma de salir de mi propio infierno era ayudar a alguien más a salir del suyo. Sonaba ridículo en ese momento, pero lo intenté y funcionó. Martín asintió, reconociendo su propia verdad en esas palabras. Hay algo poderoso en salir de nosotros mismos, dijo. En recordar que no somos el centro del universo, que hay todo un mundo de personas que también están luchando, que también necesitan ayuda. Ana sonrió. Exacto. Y lo hermoso es que al ayudarlos, nos ayudamos a nosotros mismos. No de una manera egoísta, sino porque nos recuerda quiénes somos realmente. Nos recuerda nuestra humanidad compartida. A medida que su amistad creció, Martín se encontró sintiendo algo que no había sentido desde Laura: atracción romántica. Era sutil al principio, fácil de ignorar, pero con el tiempo se hizo más fuerte y lo asustaba. Había estado solo durante tanto tiempo que la idea de abrirse románticamente a alguien parecía aterradora. ¿Y si arruinaba las cosas? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si los viejos patrones regresaban? Habló con Carlos sobre esto durante uno de sus cafés. Hermano, estás derrocándote a ti mismo antes de siquiera intentarlo, dijo Carlos con una sonrisa sabia. Has cambiado. No eres el mismo hombre que estaba en esa relación con Laura. Y Ana no es Laura. Esta sería una historia completamente diferente. Carlos tenía razón, por supuesto. Pero el miedo seguía ahí. Martín llevó sus dudas a su diario, escribiendo sobre ellas, explorándolas. Y mientras escribía, se dio cuenta de algo. El miedo a la vulnerabilidad era natural.